investigaciones. Esto se suma a la investigación que ya ha abierto la Corte Penal Internacional. Capítulo de la guerra. Uno más, tristemente. Irina Bonataka es ucraniana, está en Kiev, es profesora de español, traductora, vicepresidenta de la Asociación de Hispanistas de Ucrania. Divulga la cultura hispana en su país. Irina, el gusto de escucharte, saludarte. Lamento mucho las circunstancias. Buenas tardes, buenas noches para vos. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo está la noche primero, a esta hora? Allí en la Kiev que vemos en imagen al lado tuya, en el centro iluminado, pero ya en toque de queda, si mal no deduzco. Todo absolutamente tranquilo. La hora de queda sí, la tenemos, la guardamos, pero con mucha tranquilidad y sin pánico, sin mucho miedo. Yo los primeros 10 días de la guerra los he pasado en las afueras de Kiev, en casa de mi hija. ¿Por qué? Porque es una casa grande, privada, con su búnker o sótano, como decimos nosotros. Y constantemente se escuchaban las sirenas, constantemente había que bajar al sótano. Era muy poco cómodo y psíquicamente, psicológicamente, muy difícil. Por eso he tomado la decisión de regresar aquí. Y pase lo que pase, pero ahora estoy en mi casa, confort, cómoda, y claro que viendo todas esas horribles noticias, todas estas fotos, estos vídeos imposibles. Ya son 13 días de la guerra, pero hasta ahora parece inverosímil que hubiera podido ocurrir eso. Es inverosímil, es un desastre, es un inmenso dolor. Tantos muertos, tantos heridos, tantos niños muertos. Estos corredores humanitarios que son una burla, porque la gente empieza a moverse por estos corredores y los empiezan a fusilar o bombardear. Yo no sé nada de dignidad, nada de derechos humanos. Es impresionante, es impresionante, Irina, todo su relato. Uno se trata de correr hacia el silencio para escuchar con precisión y rigurosidad lo que usted manifiesta. ¿Están ya con algún riesgo de abastecimiento? ¿Eso es concretamente lo que les está ocurriendo en términos de alimentos, medicamentos, más allá de la gasolina o el combustible? Mira, de momento, yo siempre repito de momento, porque nadie sabe qué va a pasar mañana, pasado mañana, en 2 o 3 días. Pero de momento, la situación es relativamente tranquila. Las tiendecitas pequeñas están cerradas, las farmacias privadas están cerradas, pero las farmacias públicas y los grandes almacenes, los supermercados funcionan y hay alimentos. Claro que el surtido no es tan rico al que estamos acostumbrados, pero las cosas de la primera necesidad se puede comprar. Y además, por muy inverosímil, como he dicho, que nos pareciera que esto pueda suceder, a pesar de tantas personas que nos decían, que nos avisaban que sí, eso va a suceder,
pero la psíquica humana no es tan rápida. La psíquica humana no puede acostumbrarse a un desastre, a una noticia horrible, ¿sí? Pero algunas reservas, algunos abastecimientos, claro que fueron hechos en cada familia. En lo que se refiere al combustible, mientras estaba en las afueras de Kiev, sí sabía que trabajaban las gasolineras varias. Claro que la venta fue reducida a 20 litros por un coche, sí, pero se podía comprar. Con los medicamentos un poquito peor, un poquito peor. Pero hay muchísimos grupos voluntarios en todas las ciudades. Hay muchos voluntarios que se ocupan de eso. Irina, Sí. sí, ¿usted pensó en algún momento en abandonar Ucrania o piensa quedarse hasta el final de esta guerra si algún día tiene un final? Hasta el momento he tomado la decisión de quedarme. He tomado la decisión de quedarme porque mira lo que está en la pantalla, todos estos vídeos, todo este horror, todos estos, no sé, yo no estoy, digamos, lista para pasar por eso. Por eso yo, para mí, he decidido quedar. O sea, es impresionante lo que está contando Irina, porque usted dice, no es que yo quiera o no quiera irme, trasciende eso. Yo no estoy dispuesta a pasar por ese horror que pasan los que quieren irse en esos corredores eventuales humanitarios, entre comillas, que para Zelensky son corredores de sangre, y como usted marcaba, incluso, y como hemos visto, de manera explícita en algunos lugares, ha sido una violencia artera y una violación artera a ese corredor humanitario a propósito del ataque que terminó con la vida. Claro, es mucho más peligroso que quedarse. Además, otra cosa, a mí me parece, si yo tuviera niños pequeños, claro que no me quedaría. Claro que haría todo lo posible para salir. A las mamás con los niños pequeños y no tan pequeños, se entiende que lo principal es salvar a los hijos del peligro, ¿sí? Pero yo siendo una persona, digamos, mayor, y sin los niños pequeños, yo no tengo esa necesidad. Claro, es correcto, porque ese instinto materno, paterno, cuando son chiquitos, es cobijarlos, es llevarlos. Claro. Y no se imagina cuántas tragedias están pasando, porque a los hombres menores a 60 años no les dejan salir del país, ¿sí? Sí. Y por eso hay muchos casos, muchas historias, que hasta la última barricada antes de la frontera, digamos, con Polonia o con Rumanía o con la República Checa, los hombres llevan a sus familias y se despiden. Y no se sabe, bueno, no quiero decir que se destruyan las familias, pero también es muy duro a la mujer, a una mujer quedarse con los niños sin el apoyo de su marido. Definitivamente. Irina, ¿usted tiene la íntima convicción de que la resistencia se impondrá a la fuerza del imperio, a la fuerza del componente bélico de Rusia? Sin duda alguna. Sí, sin más. Alguna. Tiene fe, sí. Mucha esperanza de que eso ocurra. Mucha fe, estoy segura, porque se trata de lo malo y lo bueno, del mal y del bien. Y perfectamente nos damos cuenta cómo es la cosa. Por eso, además, nadie esperaba del pueblo ucraniano esta resistencia que mostramos. Nosotros solos no esperábamos este nivel de resistencia, porque hay varias Ucranias. Antes había Ucrania occidental, Ucrania oriental, Ucrania del centro, del sur,
y cada uno con sus costumbres, con sus peculiaridades, pero en estos momentos de peligro se olvidó de todo, de los partidos, de las convicciones políticas, de todo eso se olvidó. Así que Irina, yo tengo mucha fe. nos quedamos con eso. Le mando un enorme abrazo a la distancia, un saludo muy cordial. Gracias por esta generosidad para con nosotros. Las sirenas no han sonado hoy, ¿verdad? En la noche de Kiev, por ahora. No, no. Además te voy a decir un secreto. ¿Sí? Tengo pequeños problemas con el oído. Por eso suena la sirena, no suena la sirena. Yo no me fijo mucho en eso. Yo no escucho nada y estoy tranquilo. Gracias por haberme invitado. Gracias, Irina. Un beso a la distancia. Saludos a todos. Un abrazo. Lamento mucho todo. Adiós. Bueno, allí estaba, profesora de español, traductora, vicepresidenta de la Asociación de Hispanistas de Ucrania. Con ella estábamos hablando, ella de Irina. A todos.